cafecito de hoy en el espacio estelar del día lo vamos a compartir con el doctor Eddie Olivares, ex miembro titular de la Junta Central Electoral y ahora vocero del expresidente Hipólito Mejía. Muy buenos días y bienvenido. Buen día, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, el doctor Eddie Olivares ha estado en este programa varias veces y durante el proceso electoral del año pasado, por supuesto, que lo invitamos para tratar todos los temas de la organización de las elecciones, y recordamos claramente que nos informó sobre observaciones, advertencias, cuestionamientos que hizo acerca de el tema de los equipos, la compra de los equipos para la automatización del registro de votantes y del conteo y transmisión de los votos. Y se quejaba de que no le habían hecho caso, ¿verdad? Como no se lo hicieron a Participación Ciudadana y a otras entidades más. ¿Cómo fue posible que, habiéndose demostrado en la práctica el retraso advertido por usted con bastante tiempo de que no habían llegado los equipos? Yo recuerdo que se había dicho que se iba a hacer una prueba de los equipos en octubre del 2015, sí, y los primeros equipos llegaron en febrero del 2016. ¿Eso ustedes lo hablaban en el pleno de la Junta? ¿Qué decía el presidente de la Junta? Con un retraso tan grande, usted advirtió varias veces que iba a haber problemas en las elecciones. ¿Qué decían cuando eso se planteaba? Sí, al principio estaba la preocupación por el retraso, siempre se decía que no, que iba a llegar oportunamente, y luego recuerde que hubo una discusión que fue la más profunda en relación con la aplicación del sistema automatizado al margen de lo que establece la ley electoral 275/97. En ese momento, antes de las elecciones, lógicamente, hicimos un documento, una instancia al Pleno, requiriendo que se utilizara el conteo manual como esencia del escrutinio, tal y como establecía la ley. Lo procedente era que se hiciera el escrutinio como siempre se había hecho y que los equipos, la informatización se utilizara, el escrutinio ya automático se hiciera después de haberse hecho el conteo manual. Eso generó un gran debate, hubo un rechazo total. Los partidos entonces asumieron también esa posición que ya habíamos planteado, y a pesar de eso, solo ya al final, faltando horas para las elecciones, se decidió darle cumplimiento parcial a la ley en lo que tiene que ver con la celebración del escrutinio de conformidad con lo que establecía la ley. Entonces, la ley aún vigente ordena que se haga el conteo manual. Claro que sí. De una manera explícita. Claro, porque es que nosotros no hicimos una reforma a la ley para la automatización del escrutinio, y la automatización aparece expresamente establecida en la ley electoral 275/97. Por eso se planteábamos nosotros que había que hacer todo ese proceso de sacar las boletas de la urna, colocarla todas en un orden, mostrarla para que los delegados y los demás integrantes del colegio electoral vieran los resultados, entonces ponerla en orden y proceder a contabilizarla, y recuérdese que aparte eran elecciones en los tres niveles, presidencial, congresual y municipal, y en el nivel congresual había que entonces hacer la distribución de los resultados en función del voto preferencial, o sea, cada candidato los votos
obtenido. En ese sentido, hay todo un ceremonial del proceso de escrutinio que hay que cumplir de conformidad con la ley. Pero fue muy difícil ese proceso. ¿Por qué? Al final, porque había una decisión muy firme de que fuera absolutamente automatizado. ¿Del Pleno? Sí, había una decisión del Pleno. O por lo menos de 3 de los 5. Sí, pero ya una decisión en función de la mayoría. Y se decidió que no, que era automatizado. Y en un momento se planteó llevar todos los equipos y los resultados a cada uno de los a las juntas municipales electorales, que son 158. Entonces, llevar los equipos ahí, advertíamos que iba a generar una situación de caos en las juntas municipales electorales. Afortunadamente se echó para atrás en eso también y se procedió en los colegios. Finalmente, recuerde que el reconteo terminó haciéndose en el nivel congresual en las juntas municipales electorales. Por eso la parte que tuvo más afectada en relación con el proceso fue la congresual. Y por su complejidad, manera, obviamente. Por su complejidad, y entonces duraron semanas contabilizándose los resultados en las juntas municipales electorales, y entonces hubo cuestionamientos en muchas de ellas, producto de que se generaba una situación que se prestaba a cualquier tipo de manipulación de los resultados. Pero esa parte fue muy traumática y le causó un daño terrible al nivel congresual, que fue como era de esperarse, el más difícil de contabilizar y de ofrecer los resultados. Todo eso implicó un proceso que pudo afectar y que generó el cuestionamiento de muchos candidatos y candidatas, sobre todo en los municipios que tienen una un electorado amplio. Eso fue muy fuerte. Después fue que vino entonces el tema de los resultados del proceso de escrutinio, y que arrojaron que un porcentaje, tal y como lo señala el informe de la Junta y que nosotros habíamos advertido antes, y que los observadores internacionales, tanto la misión de la OEA como la misión de UNASUR, lo notificaron, lo comunicaron en sus informes. De modo que ¿son confiables los resultados finales de las elecciones 2016 bajo todo ese proceso que usted acaba de describir? La verdad es que el proceso de escrutinio le colocó al proceso electoral un cuestionamiento significativo. El solo hecho de que un regidor haya entendido que producto de ese procedimiento se le afectó, ya le causa un daño al proceso. Yo pienso que el hecho de que una parte significativa, casi el 50% de los equipos que fueron contratados, no hayan funcionado correctamente, ese es su motivo para... Yo quiero que empecemos por el proceso previo. Pero lo salvó, salvó el proceso el hecho de que casi ya al final, casi ya a punto de celebrarse las elecciones, se aceptó un conteo manual adicional, o sea, el conteo manual como una especie de auxiliar del conteo automatizado. Cuando es el que manda la ley. Sí, entonces, pero por suerte, al aceptarse eso, cuando fallaron los equipos, tanto los dispositivos para registrar las huellas de los votantes, sí, entonces eso salvó el proceso. El proceso lo salvó el hecho de que finalmente se aceptó el conteo manual. Entonces, ¿sí se puede confiar en esos resultados? En los resultados de las elecciones. Sí. Mire, ya es un hecho consumado, sin lugar a dudas, irreversible.
Yo pienso que es una experiencia que no debe volver a repetirse en la República Dominicana. No se puede confiar a la improvisación. Cuando se va a implementar un sistema tecnológico, como lo advertíamos en aquel momento, tiene que cumplirse con una serie con un proceso estricto en lo que tiene que ver con la realización de simulacros, de auditorías al propio software que no fue auditado de una manera confiable y correcta, el software que se utilizó, de la realización de procesos previos ¿cómo se llama? De planes pilotos que deben desarrollarse en determinadas demarcaciones. Bueno, pero nada de eso se hizo en el proceso y entonces arrojó estos resultados y como usted decía, el hecho de que los propios equipos fueron entregados tarde también contribuyó con esa situación que no debe volver a ocurrir. Usted, de manera formal, si no recuerdo mal, sometió al Pleno de la Junta en un documento la sugerencia de que se hiciera una auditoría de los equipos comprados. Recuerdo, creo que eso fue en febrero del 2016, y me gustaría de todas maneras que me diga la fecha, porque por lo menos en febrero sí sé que Participación Ciudadana hizo el mismo planteamiento de que había que hacer una auditoría de esos equipos que acababan de llegar justo en febrero. Y el presidente de entonces de la Junta, Roberto Rosario, dijo que esa auditoría estaba contemplada en el cronograma de trabajo de la Junta. Después dijo que la OEA iba a hacer esa auditoría, cosa que fue desmentida por la OEA cuando, al llegar aquí la misión de observación de la OEA, el presidente de la misma le preguntaron eso y dijo que no, que la OEA no iba a auditar nada de equipos. Entonces, esas cosas, ¿cómo se trataban en la Junta? Es decir, cuando usted sometió esa solicitud de que se auditara los equipos, ¿qué pasó ahí? ¿Y cuándo fue eso? Ahí se hizo, en ese tiempo, ya en febrero, aparecía dentro del cronograma y debía estar la celebración de auditoría. Esas eran auditorías al software que se iba a implementar, auditoría al proceso, a todo lo que tenía que ver con el proceso de automatización. Otra auditoría que nosotros solicitamos ya en junio fue después de las elecciones. Sí, antes se había solicitado la auditoría sobre los equipos. Luego eso no se había cumplido. Entonces planteamos la necesidad de la realización de una auditoría en relación con las condiciones de los equipos y el software. Lógicamente era una auditoría técnica. La auditoría no se hizo, no se había hecho. Entonces la PricewaterhouseCoopers hizo una auditoría a petición de la propia Indra. Buscada entonces, por la empresa que vendió. Por la empresa que vendió los equipos. Y entonces con la particularidad de que quien hizo la auditoría, la división de la PricewaterhouseCoopers que hizo la auditoría fue la de Madrid. Entonces esa oficina de la PricewaterhouseCoopers había tenido una relación, la Price había tenido una relación con Indra. Sí. Y lo que hizo la Price fue entregar un informe de una página. ¿De una página? De una página. Esa vez se lo presenté, creo que lo presenté aquí. Entonces, en ese informe de una página, que entonces yo, mediante una comunicación, cuestioné, hablaba de que el software cumplía con los requisitos y demás. En una página. Y no entraba en detalles. Entonces, sin detalles, porque fue en una página. No se arriesgaron. Una página no cargada tampoco, una página
poquito contenido. Entonces, nosotros solicitamos un informe, una auditoría técnica para determinar las condiciones, eso ya fue en junio, las condiciones en las que habían llegado los equipos, porque el resultado daba que en el nivel presidencial solo había sido utilizado el 64% de los equipos, había sido procesado el 64% de las boletas. De las boletas en los colegios. Y en lo que tiene que ver 36% con 36%, no se usó. En lo que tiene que ver con las imágenes, solo se había procesado el 53%. Entonces, ante esa situación, era lógico que se hiciera para que la gente una auditoría técnica. El equipo así escaneaba las actas y transmitía los números, sí. O debía hacer eso, sí. Y en 47% de los colegios electorales no lo hizo. Sí. La automatización consistía en la contratación de los equipos que se iba a encargar de hacer el conteo de las boletas. O sea, no era la acta, era la boleta. Un equipo para el conteo de las boletas. Okay. Un equipo para la impresión. Y había también un equipo, un dispositivo que era para el registro de las huellas de los electores. Ese dispositivo iba a generar a su vez de una manera automática el acta de escrutinio. Entonces eran 3 equipos. Cada uno de estos equipos se iban a contratar 16,000. Que son los colegios electorales. Sí. Entonces, iban llegando por partidas, en el orden que usted señalaba. Sí, los primeros llegaron en febrero. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de esos equipos, no sabíamos en qué condiciones habían sido entregados. En un contrato, recuerde que hay 2 obligaciones fundamentales en un contrato sinalamático. La primera condición es la del pago, la de la entrega del producto que debe estar en condiciones óptimas, y la otra es el pago. Y que la entrega estaba pactada para octubre y los primeros llegaron en febrero. Exacto, esa es la esencia de un contrato. En ese sentido, el contratante tiene que asegurarse de recibir el producto en condiciones óptimas y el vendedor de entregarlo. El comprador de recibirlo, el vendedor de entregarlo. No sabíamos en qué condiciones habían llegado esos equipos, que fueron probablemente fabricados casi a la carrera. Lo que sí se comprobó es que ese % de equipos falló. Entonces había que comprobar las razones por las que esos equipos fallaron con una auditoría técnica puesto que había confiable. Que pagar casi 40 millones de dólares. Entonces yo proponía en su momento que esa auditoría la hiciera una firma calificada, una firma técnica calificada y confiable. Y entonces sobre la base de esa auditoría tomar una decisión en relación con Indra, determinar si se iba a demandar o no se iba a demandar. Entonces el Pleno decidió en junio rechazar el planteamiento, no rechazarlo completamente, sino ordenar al centro de cómputo, a la dirección de informática, que hiciera ese levantamiento que ahora hizo el centro de cómputo. Ese levantamiento fue una decisión del Pleno, había tomado una decisión del Pleno, pero nunca se cumplió. Es decir, el Pleno aprobó que se hiciera esa auditoría de los equipos. Claro que sí. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, nunca se cumplió. Cada cierto tiempo nosotros solicitábamos que se hiciera, que por no se había hecho. Bueno, después de eso, no, pero lo solicitábamos. En las reuniones del Pleno. Claro. Entonces, no se cumplió, el centro de cómputo no cumplió con
con ese informe que hicieron ahora, el último, que ese debió hacerse. El centro de cómputos. Porque fue aprobada en ese sentido una resolución como respuesta a la comunicación que yo había enviado. Pero usted conoce este informe, primero porque ya lo tiene incluso medios de comunicación, pero además la Junta actual dijo que se lo remitió a los antiguos miembros de la Junta, el informe técnico. Ese no lo conoce. Nos lo remitieron. Bueno, pero por lo menos lo que han dicho los medios de... La Junta remitió fue el de la Cámara de Cuentas. El de la Cámara de Cuentas. Pero entonces, ese no lo recibió. Ok, entonces, varios medios sí que han publicado algunos detalles del informe técnico del equipo de sistemas de la Junta Central Electoral actual, más usted tiene a mano el de la Cámara de Cuentas. En el Departamento de Informática de la actual Junta se destacan algunos temas que fueron incluso debatidos en los medios de comunicación previamente y algunos de los cuales usted también señaló. Usted acaba de decir que los equipos cuando se recibieron no fueron revisados y uno se pregunta, ¿por qué? O sea, yo compro algo, yo tengo que saber qué me están entregando. Yo quiero hoy en día que nos digan ¿por qué? ¿Por qué el Pleno de la Junta cuando recibió los equipos no supo qué le entregaron para solicitarlo en junio? Y luego, ese informe del equipo de sistemas de la actual Junta Central Electoral dice que el Departamento de Informática no viajó a Indra para ver qué se estaba haciendo, no participó directamente en todo el proceso de instalación de los equipos y gran parte del proceso quedó en manos de un tercero, o sea, de Indra. ¿Por qué ocurrió todo esto y si tiene una opinión sobre ese informe de manera específica? Bueno, en esa etapa previa, o sea, donde la responsabilidad era del Pleno del momento. El informe refleja casi lo que nosotros habíamos planteado en su momento. Yo pienso que ciertamente la Dirección de Informática debía tener una participación muy activa, profunda en lo que tiene que ver no solamente con la fabricación de los equipos, sino con el software que se utilizó, que es una parte esencial de ese contrato. Y que según ese informe no fue así. La verdad es que entendíamos que sí, que el Centro de Informática estaba al tanto. En ese momento entendíamos que sí. En lo que tiene que ver con la entrega de los productos, sin lugar a dudas, no hubo un informe claro, confiable en cuanto a las condiciones en las que estaban los equipos, ni tampoco en relación con el software, hasta el informe ejecutivo que hizo la PRAI. ¿Pero de quién era la responsabilidad de revisarlo? Es que tiene que haber una contraparte. En un contrato como eso, tiene que haber una contraparte de la institución. Debió ocurrir, debió estar al tanto de todo lo que pasaba. En la forma en que se recibieron los equipos, recuerde que fue en medio de todo ese proceso, con muchas actividades propias del y muy tarde electoral, y sobre todo muy tarde. Al ser muy tarde, si usted recibe tarde un producto, probablemente no se va a detener a revisarlo, sino que lo va a tomar, se lo va a llevar, lo va a aplicar sin previamente haberlo revisado a profundidad. Por eso era que planteábamos la necesidad de la auditoría técnica. Y ese informe que se brinda ahora, porque los equipos todavía en junio estaban en las juntas municipales electorales. Recuérdese que fueron utilizados para hacer los reconteos, sobre todo del nivel congresual, y eso se tomó varias semanas. Entonces, ahora que se ha hecho este informe, es importante que se determine cuántos equipos estaban dañados, porque los equipos dañados no se deben pagar. Se supone que los equipos que tuvieron desperfectos y que no pudieron ser utilizados, producto de esos desperfectos en las elecciones, no deben pagarse.
todavía hay una deuda de 13 millones de dólares. Estamos hablando de 640 millones de pesos. De que 30 y pico por ciento en un caso no funcionaron, 47% en otro caso no funcionaron. De los tres equipos, ¿no? Uno falló en un 47%, otro en un 30 y tanto largo, y no me acuerdo el otro, creo que 30 y pico también. Entonces, ese 30 y pico, ese 30 y pico y ese 40 y pico, casi 50, no deben pagarse. No, es que no puede pagarse, es que no debe pagarse. Es que la Junta Central Electoral, con ese informe de su Departamento de Informática, y debió ser un informe de una institución con un gran expertise en materia de informática, debió ser un informe de ese tipo, pero este es el informe previo. Entonces, con ese informe en el que, y además ya quedó claro que esa cantidad de dispositivos contratados no funcionaron. Entonces usted no puede pagar unos equipos que no funcionaron como consecuencia de desperfecto de fábrica y no debería pagarse. Yo pienso que la Junta deberá recurrir al Tribunal Superior Administrativo, que es el competente de conformidad con el contrato que suscribieron la Junta Central Electoral y la INDRA, y que debe ser el tribunal el que determine si esos equipos que no funcionarios deben ser pagados, pero no una decisión de pagarlos sobre la base de que hay un contrato que establece eso. Un contrato que la otra parte no cumplió. Claro, hay desperfectos en esos equipos que hacen que los que no funcionaron no deban ser pagados. Ahora, e inclusive, don Uchi, está el hecho de que ante esos desperfectos la compañía le causó un daño al proceso electoral, claro, le causó un daño terrible al país, le causó un daño a la institución, a la Junta Central Electoral, y por vía de consecuencia también debería ser demandada como producto de ese daño que le causó al proceso. Sobre todo, si a eso se le agrega que esos equipos que tanto fallaron, fue la propuesta más cara por mucho de todos los participantes en la licitación. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Una pausa y vamos a ese asunto que es medular, los precios. Dos de los aspectos más sensibles, y continuamos conversando con Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral, uno de los aspectos más sensibles del informe de la Comisión de Informática, del Departamento de Informática de la Junta Central Electoral, que se acaba de dar a conocer en estos días, sobre el contrato para la automatización de las elecciones, está en los precios. La propuesta que ganó, la de la empresa Indra española, es la más cara por mucho, pero resulta que los equipos fallaron. Una manera de justificarlo sería, bueno, era más cara, pero eran los mejores equipos y lo que daban más garantía de que todo funcionara, pero no funcionaron. Entonces, según este informe del Departamento de Informática, dice que la propuesta de la Indra fue 374% más cara que una de las otras licitadoras, y la voy a mencionar las otras cuatro. 374% más cara que una, 424% más cara que la segunda, 757% más cara que la tercera y 927% más cara que la cuarta. Pero encima, después que ganaron la licitación, que fue por 31 millones y pico, casi 32 millones de dólares, entonces ya la ganó. Ah, pero mira, aquí no están las impresoras, ahora una adenda para 8 millones de dólares más para las impresoras. Esas cosas se discutieron en el Pleno, ¿alguien las cuestionó? Ese proceso ya en esa fase estaba bajo la
dirección de la Comisión de Licitaciones de la Junta Central Electoral. Ninguno de los miembros del Pleno pertenecíamos a esa comisión de licitación. Oye, eso no es una facultad de todos los miembros del Pleno. Lo que pasa es que el reglamento de la Junta Central Electoral en la materia excluía prácticamente al Pleno en relación con ese tema. De modo que hay que ver lo que... ¿Y cuándo se decidió eso, que el Pleno estaba excluido de esa decisión? No, hay un reglamento de la Junta Central Electoral de licitación. Y el reglamento ¿cuándo fue aprobado? Establece, no recuerdo la fecha de ese reglamento. Fue un reglamento que también se debatió, en el que tuvimos en ese tiempo también un debate sobre el cumplimiento estricto de la ley de compras y contrataciones, y luego el Tribunal Constitucional dictó una sentencia de un fallo ratificando que la Junta Central Electoral tenía potestad para... Que no tenía que ceñirse a la ley. Para establecer... Qué bueno es tener los controles de la justicia. Su reglamento. En ese sentido, yo pienso que ya en esa parte es un tema que tiene que ver con la auditoría de la Cámara de Cuentas, y yo no tengo un dominio muy amplio sobre ese tema. Hay un tema relacionado. Lo que sí y lo de la adenda para las impresoras, es como quien hace una licitación para comprar carro y gana una, y después de que gana dice, pero esta no incluía las ruedas, ahora hay que pagarle $8 millones más por las ruedas. Bueno, me imagino yo que eso está enmarcado dentro de la autonomía plena que en ese sentido tiene la Junta Central Electoral y que el Tribunal Constitucional ratificó, me imagino yo. Entonces, por eso no quiero entrar en mayores detalles, porque es un tema que está dentro de ese ámbito y yo no jamás especulo sobre situaciones de las que no tengo un control pleno. Me gustaría conocer sus conclusiones finales. Lo que sí, exacto, lo que... breve porque se nos acaba el programa. Y es bueno hacerlo para que en ese sentido quede muy claro el planteamiento que yo tengo sobre ese tema. No se deben pagar los equipos que no funcionaron, bajo ninguna circunstancia. Debe ser apoderado, la Junta debe apoderar al Tribunal Superior Administrativo para que sea el que decida sobre ese tema, tal y como lo establece el contrato. El proceso de automatización de escrutinio fue aprobado por todos nosotros. Hay que dejar eso claro también. Fue aprobado la automatización del escrutinio, que era muy importante, sobre todo por el tema del nivel congresual, y estuvimos todos de acuerdo en ese sentido. Ahora, eso no fue una carta en blanco para que se hiciera lo que se quisiera hacer, y eso lo advertíamos en su momento. La aprobación fue para que todo se hiciera en cumplimiento de lo que establece la ley. De modo que los equipos, el propio contrato establecía que la Indra podría a su vez contratarlo para utilizarlo en otros países en caso de que ganara licitaciones. También ese es un tema que hay que determinar qué se va a hacer con los equipos, que tampoco pueden perderse de una manera total. Bueno, sí, muchísimas gracias. Usarlo para otro tollo sería peor. No, jamás esos equipos pueden ser utilizados para las elecciones del 20, bajo ninguna circunstancia. Porque además de que fallaron, no son equipos amigables como para la celebración o la elaboración del escrutinio. Muchas gracias. Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral. Hasta mañana.